Bienvenidos, ¿cierto?, a la clase de números racionales 2. Primero vamos a comenzar con lo que significa el significado, ¿cierto?, del inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo o recíproco tiene la propiedad de que al multiplicarlo por el número el resultado es la unidad. Como se muestra aquí, ¿cierto?, tengo un medio. Este color no se ve mucho, vamos a utilizar este, ¿cierto? Tengo un medio. ¿Cuál sería el recíproco de esta fracción? Yo lo invierto, o sea, el 2, hacerlo con otro color, pasa a la parte superior, ¿cierto? Y el 1 pasa a la parte inferior. Ese sería el recíproco de un medio. Y como dice, ¿cierto?, su explicación, al multiplicarlo, el recíproco, al multiplicarlo por el mismo número, en este caso un medio, el valor es 1. ¿Por qué? En fracciones, ¿cierto?, la propiedad de multiplicación se multiplica de forma directa. O sea, 2 por 1, ¿cierto?, nos da 2. Y 1 por 2 nos da 2. ¿Y cuántas veces me cae el 2 en el 2? Me cae una vez, ¿cierto? Aquí tenemos otro ejemplo. Nos están pidiendo buscar el inverso multiplicativo de 3/5. Sería, ¿cierto?, dar vuelta nuestra fracción. O sea, el número 5 pasa como numerador y el número 3 pasa como denominador. Y aquí tendríamos, ¿cierto?, el recíproco o el inverso multiplicativo de 3/5. Vamos a comprobar, ¿cierto?, que tiene la propiedad que al multiplicarlo por el número el resultado es la unidad. O sea, 5 tercios por 3/5. Multiplicamos, ¿cierto?, 5 por 3 que nos da 15 y 3 por 5 que nos da 15. O sea, nos da un valor de 1. Comprobado, ¿cierto?, la propiedad. Aquí tenemos 4 ejemplos que nos piden encontrar, ¿cierto?, el inverso de 5 sextos, de 10 cuartos, de 1 medio y de 8 doceavos. El recíproco, ¿cierto?, sería, tenemos la fracción, sería invertir nuestra fracción. O sea, el 6 pasa a la parte superior y el 5 pasa a la parte inferior. En el 2 sería lo mismo, ¿cierto? Tenemos 10 cuartos, o sea, el 4 pasa a la parte superior y el 10 a la parte, ¿cierto?, inferior. El número 3, ¿cierto?, es 1 medio. Lo mismo. El 2 pasa a la parte superior y el 1 pasa a la parte inferior. Pero, ¿qué significa 2 dividido en 1? 2, ¿cierto? Por lo tanto, el número 2 es la respuesta. Y en el número 4, finalmente tenemos 8 doceavos. Lo mismo. El 12 pasa como numerador y el 8 pasa como denominador. Y ahí encontramos, ¿cierto?, las 4 respuestas de nuestros ejemplos. La siguiente diapositiva, ¿cierto?, están las respuestas. Están todas buenas, ¿cierto?, porque es la comprobación de los ejemplos anteriores. Luego, seguimos con el cociente entre dos números racionales, o sea, una división entre dos fracciones. Tenemos dos formas de realizar estos ejercicios. La forma 1 es dividiendo, ¿cierto? Primero el dividendo se multiplica por el inverso multiplicativo del divisor. O sea, el dividendo en este caso es toda la parte superior, ¿cierto?, que sería 1 medio. Este 1 medio, que está aquí, se multiplica por el divisor, pero por su inverso multiplicativo, que lo vimos, ¿cierto?, recién, o sea, por 5 tercios. Esta se da vuelta. Y 1 por 5 nos da 5 y 2 por 3 nos da 6. Esa es la forma 1 de realizarlo. Y la forma 2 es que yo multiplico mis extremos, o sea, el 1 por el 5, ¿cierto?, como está aquí, y después multiplico los que me quedan al medio.
el 2 por el 3. Y si resolvemos estos, 1 por 5 nos da 5 y 2 por 3 nos da 6. O sea, ¿cierto? La misma respuesta que nos dio en la forma 1. Y ahí tenemos cómo resolver un cociente entre dos números racionales. Aquí tenemos ejemplos. Usted puede hacerlo con la forma 1 o con la forma 2. Aquí yo lo voy a hacer, ¿cierto? Con la forma 2. Aquí está. Primero, ¿cierto? Multipliqué un cuarto, ¿cierto? Lo multipliqué por el recíproco de la parte de abajo. O sea, si son 7 quintos, lo multiplico por 5 séptimos. Y me da 5 partido en 28 avos. El ejercicio 2, lo mismo. Usted puede hacerlo multiplicando, ¿cierto? Poniendo aquí, ¿cierto? 2 quintos, que es la parte superior, por el recíproco de la parte inferior, que sería al revés, ¿cierto? 9 octavos. También puede hacerlo con los extremos. 2 por 9 y en la parte de abajo, ¿cierto? Sería 5 por 8. Puede hacerlo de las dos maneras. Aquí 2 por 9 nos da 18 y 5 por 8 nos da 40. Aquí lo simplifiqué. Lo simplifiqué con el número, ay, se ve feito, en el número 2. 18 dividido en 2 me da 9 y 40 dividido en 2 me da 20. O sea, esta es mi fracción irreducible. Y el número 3 también puede ser de las dos maneras. La forma 1 sería 3 medios, ¿cierto? Por el recíproco de 5 séptimos. O puede ser 3 por 7 dividido, ¿cierto? O en fracción 2 por 5, que nos da 3 por 7, 21 y 5 por 2 nos da 10. Esa es la manera entonces de realizar ejercicios de cociente entre dos números racionales. Gracias.